Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo manejar datos en la hoja de cálculo. Manejando datos en la hoja de cálculo. Nosotros vamos a trabajar con Google Sheets. Pero lo que quiero en este vídeo es explicar un poquito el concepto de los datos y el diseño de los datos. Tradicionalmente, otra forma de trabajar con los datos son las bases de datos relacionales. En una base de datos relacional tenemos unas tablas que a modo de, como cuando tenemos un fichero de estos, por ejemplo, una biblioteca, donde tenemos las diferentes fichas, y vamos llenando fichas de referencias. Bueno, pues esto podemos verlo también. Cada ficha de esto sería un registro y esta información podríamos verlos también en forma de una tabla en la cual tendremos en la parte de arriba, en la primera fila, tenemos el nombre de los campos. Nombre de los campos. Y cada una de las filas son los registros. Por ejemplo, si tuviéramos una ficha, vamos a pintar alguna de estas fichas de nuestro fichero, donde están los datos, cada una de las fichas corresponde a una fila en concreto. Vamos a poner esta base así. Y en cada ficha tendremos un campo y un valor de ese campo. Entonces, los nombres de los campos los tendríamos aquí, en la parte superior. Y los valores están en las celdas. Es decir, que podría coger esa ficha, vamos a ponerlo con otro color, esa ficha se podría corresponder con una fila dentro de nuestra tabla. Es decir, que todo este... Vamos a ir a un ejemplo práctico. Vamos a ver, por ejemplo, las fichas de una biblioteca. Pues tendríamos, por ejemplo, dentro de la ficha, podríamos tener lo que es el autor. Esto sería el nombre del campo. Otra ficha, otro campo sería el ISBN, por ejemplo. Otro campo podría ser la editorial. Bien. Y en cada uno de estos campos habrá unos valores. Como hemos dicho, ¿cómo correspondería esto en nuestra tabla? Bueno, pues podríamos poner el ISBN, podría estar aquí, por ejemplo. Este sería el campo ISBN. Aquí podría estar, por ejemplo, el autor. Y aquí podría estar, por ejemplo, la editorial. Y aquí, por ejemplo, el título. Bueno, tenemos cuatro campos. En nuestra tabla, estos campos, hemos dicho que cada fila correspondería a un registro. Estos son registros. Los registros... Bueno, voy a ponerlo... Ahora lo cambio de color. Los registros... son cada uno de estos registros de aquí. Estos son los registros, cada uno de estos. Y corresponde, como hemos dicho, a una fila. Los registros, vamos a ponerlo aquí, corresponden
con las filas, excepto la primera fila, que la primera fila son los campos. Los campos. Es decir, cómo organizamos la información. Entonces, las columnas se corresponden con los campos y las filas con los registros. Bien. Bueno, pues en concreto, si los datos, tenemos campos, registros, vamos a poner esto un poquito más grande, los campos, los registros, y ahora vamos a ver los datos. Los datos o los valores. Los valores estarían aquí, en cada uno de los registros. Pues, por ejemplo, pondremos aquí, vamos a inventarnos un ISBN, el 13547, aunque no sea esto. Un autor, que vamos a poner Cervantes. Y una editorial, vamos a poner un título por aquí, el Quijote. El editorial, por ejemplo, ponemos Aguilar. Aquí nos faltaría poner otro campo que hemos dicho que es el título. Bueno, pues repito, este registro podríamos representarlo dentro de la tabla, pues de esa misma forma, teniendo aquí, copiando los valores. El 1, 3, esto es azul. Vamos a equivocarnos. 1, 3, 5, 4, 7. Esto de aquí, el autor, vamos a poner Cervantes. La editorial Aguilar. Y el título, El Quijote. Bueno, lo que quiero es que quede claro que podemos tener los datos que tradicionalmente se ponían en un fichero. Esto es un fichero. Vamos a poner en un fichero. Los registros son las fichas. Bueno, y todo esto, hay una forma de organizar los datos que es mediante una base de datos, mediante un programa de base de datos. Generalmente esa base de datos será una base de datos relacional. Como puede ser, por ejemplo, el Access de Microsoft, etc. Bueno, nosotros vamos a trabajar, como dice el título, en la hoja de cálculo. La hoja de cálculo nos va a permitir trabajar con tablas, es decir, organizar los datos en tablas. Y para ello vamos a pensar los datos siempre que la primera fila va a ser los campos y las siguientes filas van a ser los registros. Por otro lado, vamos a ver también que cuando vamos a manejar los datos tenemos que diseñar un poco qué tipo de datos vamos a manejar. Es muy importante conocer un poco
y pensar en los datos que vamos a manejar antes de generar nuestra base de datos.